Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Landa Gutiérrez. Este es mi examen de tópicos selectos de MEMS y NEMS, en el cual vamos a realizar una simulación de un cantilever y encontrar la frecuencia de resonancia del cantilever por sí solo y del cantilever agregando una masa. Al final compararemos los resultados obtenidos en la simulación con los resultados que se calcularon manualmente. Entonces, nos posicionamos en nuestro software de Console, en el cual nosotros vamos a agregar los parámetros que se nos fueron indicados en como indicaciones del examen. Entonces, podemos ver que estos son los parámetros que nosotros añadimos acá. Y agregué dos más, que son los parámetros de la masa agregada, los cuales al final veremos cómo es que escogimos estos parámetros. Así que para el primer estudio deshabilitaremos el bloque 4. Entonces dejaremos que sea al principio el cantilever así por sí solo. Entonces construimos los tres bloques. El primero fue el de silicio, el segundo fue el de oro y el tercero fue el de cromo. Posteriormente se añadieron materiales, como ahorita lo dije, el oro, cromo y silicio. Una vez teniendo los materiales asignados, añadimos en mecánica de sólidos una restricción fija, la cual nos va a ayudar a que el cantilever se mantenga fijo de un extremo, que en este caso serían estos dos extremos. Entonces, eh, nos vamos a mecánica de sólidos, restricción fija, y seleccionamos las caras que queramos que estén fijas. Entonces, seleccionamos estas dos caras y ahí está. Entonces, la malla la seleccionamos fina y podemos proceder a realizar nuestro estudio. Le damos calcular y esperamos un poco a que la computadora nos lance el resultado de la frecuencia. Entonces, ajustamos y antes de interpretar el resultado, vamos a cambiar aquí, queremos 3 armónicos y volvemos a calcular. Ok, como podemos ver, nos da los 3 armónicos que buscábamos. Entonces, para identificar cuál es nuestra frecuencia de resonancia, buscamos en cuál de estos 3 valores de frecuencia nuestro cantilever oscila como nosotros buscamos, que sería nuestra frecuencia de resonancia. Entonces, como podemos ver, eh, en la primera, que es de 22.927 kilos, es donde oscila más o donde vemos que el extremo del cantilever alcanza su máxima oscilación. Entonces, así es como encontramos nuestra frecuencia de resonancia para el cantilever sin una masa simulada. Entonces, posteriormente, para poder compararla con, eh, con los cálculos, me tomé la libertad de hacer un Word en el cual tengo las fórmulas que utilicé, en el cual me basé en estas principalmente y en estas para hacer todos los cálculos. Entonces, cabe mencionar que al ocupar estas fórmulas se tomaron ciertas consideraciones. La primera fue que el módulo de Young y la relación de Poisson de esta fórmula van a ser utilizadas las relaciones del silicio, en este caso eh, por un método que vimos en clase, en el cual decidimos que el silicio, al ser geométricamente predominante y también el segundo más elástico, es lo más intuitivo seleccionar al silicio como el, como el elemento predominante, por lo cual vamos a escoger su módulo de Young y su relación de Poisson.
Entonces, la T sería nuestra suma de las alturas o espesores del silicio y del oro y del cromo. Entonces, sería T2 más T1 y L sería L1. Entonces, sería todo el largo del cantilever. Entonces, nos bastaría, ya tenemos WTL, W va a ser 100 micras, entonces lo único que nos restaría encontrar sería la masa inicial, pero para poder calcular esa ocupamos esta fórmula de acá. Entonces necesitamos considerar acá las tres masas con las que estamos trabajando, en este caso la del silicio, la del oro y la del cromo, para lo cual tenemos estas cuentas. Entonces vamos a hacer un poco de zoom y tenemos que la masa del silicio va a ser igual a la densidad del silicio por el ancho del silicio, por el espesor del silicio, por el largo del silicio. Entonces, para eso sustituimos nuestros datos que ya tenemos y tenemos que el peso del silicio, en este caso, de esta estructura en específico, la negra, va a ser de 1.74 por 10 a la menos 8 kilogramos. Y así lo fui realizando tanto para el oro y el cromo. Entonces, al final, teniendo estas tres masas, se suman para tener una masa total inicial. Entonces, nuestra masa total inicial será de 4.5 por 10 a la menos 8 kilogramos. Entonces, esta va a ser la masa que nosotros vamos a incluir en nuestra fórmula de frecuencia de resonancia inicial. Entonces, la podemos ver que lo añadimos acá. Los demás son las constantes que ya tenemos. Y podemos ver que nos da, al hacer los cálculos, una frecuencia de 23.9 kHz y la frecuencia que nos dio en COMSOL fue de 22.927 kHz. Entonces, podemos ver que el resultado varía por únicamente 1 kilo. Una vez calculada la frecuencia de resonancia del cantilever sin una masa agregada, procedemos a calcular la misma frecuencia, pero con una masa agregada. Entonces, para el problema se nos propuso que nosotros agregáramos una masa de 1 microgramo. Entonces, quedaría seleccionar el material con el cual nosotros vamos a trabajar. En este caso, yo escogí tungsteno. Entonces, tenemos como datos que la densidad del tungsteno es 19.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos también, teníamos nuestra masa hasta acá, era nuestra masa total inicial. Y esta sería nuestra masa total final. Entonces, tenemos nuestra masa total final ya incluyendo nuestra masa del tungsteno. Entonces, a la masa que teníamos acá de 4.5 le sumamos 1 microgramo, que convirtiéndolo a kilos sería 1 por 10 a la menos 9 kilos. Entonces, nos quedaría 4.6 por 10 a la menos 8 kilogramos. Y ocuparíamos la misma fórmula de frecuencia de resonancia para encontrar, bueno, simplemente cambiando la masa, es lo único que cambiaría a comparación de la fórmula que ocupamos aquí arriba. Entonces, cambiamos nuestra masa ya incluyendo el tungsteno y tenemos como resultado esta frecuencia de resonancia que es 23.6 kHz. Entonces, teniendo esta frecuencia, para poder simular nosotros tenemos como datos la masa y la densidad de nuestro elemento, que es el tungsteno. Entonces nos quedaría proponer unas dimensiones que nos ayuden a mantener la igualdad. Entonces empezamos diciendo que la masa es de 1 por 10 a la menos 9 kilogramos o 1 microgramo. Va a ser igual a la densidad que tenemos acá por W, T y L. Estas van a ser las dimensiones de la masa agregada. Entonces, hacemos el despeje y nos queda que WTL va a ser igual a esta cantidad.
Entonces, lo que fui haciendo es proponer al principio una T que nos permitiera no afectar mucho a la altura de nuestro cantilever o que no sea muy considerable a la hora de hacer cálculos. Entonces, escogí 8 micrómetros y escogiendo 8 micrómetros pasaría la T de este lado dividiendo y quedaría que WL es igual a esta cantidad de acá. Entonces, para facilitar los cálculos, supuse que W y L son iguales, o propuse que W y L son iguales. Entonces, esto nos permitiría saber, nada más calculando la raíz cuadrada de esta cantidad, cuánto iba a ser el valor de W y L. Entonces, obteniendo la raíz cuadrada, se obtuvo que valdría 79,85 por lado y la altura sería de 8 micrómetros. Entonces, lo que podemos ver acá. Vamos a darle construir seleccionado. Primero lo habilitamos y ahora sí le damos construir. Y aquí podemos ver nuestra figura que añadimos en nuestro cantilever. Entonces, ya tenemos los 4 bloques con los que vamos a trabajar. Ahora nos quedaría agregar otro material que sería el tungsteno. Entonces, en metales buscamos el tungsteno. Tenemos hasta acá y seleccionamos el elemento que va a ser el tungsteno, que es el que agregamos ahorita. No tendremos otra restricción. La malla ya la tenemos seleccionada fina y posteriormente realizamos el estudio, el cual vamos a dar calcular de nuevo para ver qué tanto va a variar mi frecuencia de resonancia. Entonces, seleccionamos así y nos aseguramos de que están 3 armónicos, está bien. Y aquí podemos ver de nuevo cómo la frecuencia de resonancia va a ser la primera, por, por ser el momento en el que nuestro extremo está oscilando más. Y podemos ver que nuestro resultado es de 21,9 kHz. Entonces, aquí tenemos nuestro resultado de la frecuencia simulada y de nuestra frecuencia calculada. Entonces, podemos hacer una comparación. Y podemos ver que en esta tabla tenemos ya vaciados los resultados que obtuvimos previamente, tanto en simulaciones como calculados. Y empezamos con que la diferencia entre la frecuencia de resonancia simulada y la calculada, sin agregar una masa, o sea, una masa inicial, varía 1 kilohertz. Y la frecuencia de resonancia simulada con una masa, con la calculada con una masa, varía con aproximadamente 1,5 kHz. Entonces, no hay mucha diferencia entre nuestros resultados. Lo que sí podemos observar es que entre, por ejemplo, la frecuencia de resonancia simulada con sin una masa agregada y con una masa agregada, disminuye cuando nosotros agregamos una masa en el cantilever. Y pues esto pues es bastante intuitivo, porque mientras más pesado sea nuestro cantilever, más trabajo le va a costar ir rápido, será menos libre. Entonces, pues la frecuencia tiene que disminuir forzosamente. Y podemos ver que se comprueba igual con nuestros resultados. Pasa de 23,9 a 23,6 y aquí de 22,9 a 21,9. Como ejercicio final, para agregar al examen se nos pidió ir variando el espesor de T1 para que nuestra simulación, el resultado de nuestra simulación se acercara a la frecuencia que nosotros calculamos. Entonces, eh, se puede observar matemáticamente que para poder lograr eso nosotros tenemos que disminuir el valor de T1. Entonces nos vamos a nuestro software y en parámetros, la T1, que es el espesor
de esta placa, bueno, para empezar, vamos a ocultar nuestra masa. Eh, Nuestra T1, que es de 10 micros, la tenemos que disminuir, entonces vamos a poner, sería 7.35 para probar. Entonces la seleccionamos y vemos que hacemos el estudio de nuevo, vamos a calcular y esperamos a que nos dé un valor que se acerque al que calculamos, que es de 23.9. Y sí, como podemos ver, pasó de 22. ¿Cuánto habíamos calculado? 22.9 había simulado, y al bajar ese valor de T, eh, subió nuestra frecuencia un poco a 23.9. Entonces, así podemos ver que se puede comprobar de nuevo que al ser más liviano, pues puede oscilar más rápido. Entonces, así es como alcanzamos esta frecuencia de resonancia de 23.9, que es la que calculamos. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.